Días hablamos acerca de la vida cristiana normal. Lo normal desde el punto de vista de Dios, no del hombre. Y bueno, dijimos algunas cosas. La primera dijimos que se accede al cristianismo. La manera de acceder al cristianismo es mediante la fe. El segundo paso es no solamente tener fe, sino confesarlo con la boca. El tercer paso que nos dice que la Biblia que debemos hacer es bautizarnos en agua, porque dijimos que el bautismo en agua es la manifestación externa de una actitud interna. Esa manifestación estamos diciéndole al mundo porque se hace en presencia de mucha gente, regularmente de mucha gente, de los hermanos, es que estamos asistiendo a nuestra propia muerte. Estamos muriendo al viejo hombre, estamos muriendo a las cosas que hicimos anteriormente y cuando salimos del agua estamos naciendo a una nueva vida. A partir de ese momento sucede algo muy importante en nuestra vida y eso importante que sucede es algo eh, que llamamos la lucha entre la carne y el espíritu. Y dijimos que, bueno, esto le sucede a todos los que somos hijos de Dios, a todos los que somos cristianos. Cuando escuchamos la palabra de Dios, cuando leemos la palabra de Dios, hay algo en nuestro interior que se goza, pero a la hora que nosotros tenemos que ponerlo por obra, hay algo que se llama nuestra carne que se opone. Esa lucha es una lucha entre la carne y el espíritu. Y entonces el apóstol Pablo en el capítulo 8 de la carta de Pablo a los Romanos, en el versículo 1, perdón, en el último versículo del capítulo 7, se pregunta y dice, ¿quién me va a librar de esta lucha? ¿Quién me va a librar? ¿Cómo puedo salir de esta que parece ser un eterno círculo vicioso entre lo que oigo, que me agrada, que sé que debo de hacer, y yo que no puedo poner por obra las cosas? Y entonces él dice lo siguiente, dice en el verso 1 del capítulo 8, ahora sí dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y eso es de lo que hoy quiero hablar. Hasta aquí el resumen de lo que hablamos la vez pasada. Hoy quiero hablar acerca de cómo accedemos a este Espíritu, cómo podemos hacer que esa lucha que se tiene entre un convertido que oye las cosas, que le agradan las cosas de Dios, pero que no las puede poner por obra, eh, cómo es que podemos vencer a la carne y cómo es que podemos vivir en el Espíritu. Para que nosotros podamos hacer eso, continúa la vida normal, es decir, la vida cristiana normal, es decir, la vida que Dios ha querido que nosotros tengamos, debe de continuar. Y el siguiente paso es el tener el bautismo con el Espíritu Santo. ¿Alguien recuerda lo que quiere decir la palabra bautismo? Hemos dicho que la palabra bautismo quiere decir sumergir. Entonces, quiero poner un ejemplo. ¿Cómo, cómo podemos explicar lo que es el bautismo en el Espíritu Santo? Si nosotros nos imaginamos que aquí este atril que está aquí fuese una pecera y que yo tuviera aquí un vaso y ese vaso estuviera vacío, el bautismo con el Espíritu Santo equivaldría a que este vaso lo metiera en, en la pecera. ¿Qué sucedería con ese vaso metido en la pecera? Llena de agua. Se llena. Eso es el equivalente a que nosotros, dice la segunda carta de Pablo a los Corintios, que nosotros somos vasos de barro, es decir, hemos sido formados por el alfarero, que es el Señor. El Espíritu Santo es el agua contenida en esta pecera. Y el bautismo del Espíritu Santo equivale a que este vaso de barro, es decir, tú, yo, cada uno de los que estamos aquí, seamos sumergidos en el Espíritu Santo como vasos para que cuando seamos sacados del Espíritu Santo, ¿cómo vamos a salir? Llenos. Ok, ese es el equivalente al bautismo en el Espíritu Santo. Hay cosas que hacen que el Espíritu Santo contenido en este vaso
se salga. ¿Qué es lo que puede hacer que el Espíritu Santo se salga de este vaso que lo está conteniendo? El pecado. Es decir, imaginemos ahora que a ese vaso se le hace un pequeño agujero, porque cometió algún pecado. ¿Qué es lo que sucede con el agua contenida en el vaso? Se empieza a salir. ¿Qué dije? Se empieza a salir. No se sale del todo, se empieza a salir. ¿Qué es lo que tengo que hacer para tapar el agujero en el vaso? Confesar mi pecado. Porque de esa manera el agujero se tapa. Pero si en lugar de confesar mi pecado cometo otro pecado, ¿qué sucede con el agua dentro del vaso? Sale más rápido. Y si cometo más pecados, se vacía mucho más rápido. Entonces, ese es el peligro que podemos tener los que somos hijos de Dios, que entendemos que nuestra vida cristiana es una lucha entre los deseos de la carne y los deseos del espíritu, y que aunque sabemos que cometemos pecados, no los confesamos para reparar este asunto. Pero bueno, esa es una visión muy rápida y quiero ir por partes. Ok, ya habíamos dicho que la manera de acceder a una vida cristiana victoriosa, normal como Dios la quiere, la vida cristiana normal que Dios quiere para nosotros, es una vida victoriosa. Eso es algo que nosotros debemos de entender y comprender. Dios desea para nosotros una vida cristiana victoriosa. ¿Es fácil o difícil? Si nosotros lo hacemos en la carne, es algo muy difícil, es algo imposible. Pero el Señor dice, llevad mi yugo, el cual es fácil. Entonces, si nosotros hacemos la voluntad de Dios, el hacer la voluntad de Dios es algo fácil y sencillo. ¿Que es una carga? Sí, pero es una carga, ¿cómo dice? Ligera. Llevad mi yugo. Eso es lo que dice el Señor. Ok, que primero debemos de dejar bien claro lo que quiere decir el andar en la carne, es decir, el andar no de acuerdo a la voluntad de Dios, sino de acuerdo a mi voluntad. ¿Qué es andar en la carne? Andar en la carne es caminar en la vida conforme a mi deseo y no conforme al deseo de Dios. Eso es andar en la carne. Gálatas 5:19 da una lista de obras o de cosas que son manifestaciones de que en mí está viviendo la carne y no Dios, no el Espíritu Santo a través de mí. ¿Qué dice Gálatas 5:19 al 21? Dice, y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Debemos de tener mucho cuidado porque decimos hechicerías. Yo no hago hechicerías, pero me pregunto, ¿habrá aquí en medio de nosotros alguna mujer que en su portamonedas lleve que el frijolito, que la imagen, que la moneda de la suerte, que algo para que le rinda el dinero? Quien hace esas cosas son cosas tan tenues, tan ligeras, que como yo no voy a que me hagan limpias, yo no hago hechicerías. Pero esas cosas tan pequeñas, tan ligeras, son también a su vez, ¿qué? Hechicerías. Y no lo pongo ahorita para que digan, voy a revisar. Debemos de revisar y confesar nuestro pecado si es que es lo que hacemos. Ok, ¿entendemos lo que es andar en la carne? Andar en la carne es andar conforme a mis deseos y no conforme al deseo de Dios. Ahora la pregunta que sigue es, ¿y qué es andar en el Espíritu? Si dice la Biblia que el deseo de la carne y el del Espíritu se oponen, entonces quiere decir que el andar en el Espíritu es no andar conforme a mi voluntad,
sino conforme a la voluntad de ¿quién? Conforme a la voluntad de Dios. Así o más sencillo. El andar en el Espíritu es andar conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué características tiene un hombre o una mujer? ¿Qué es lo que produce en su vida un hombre o una mujer que anda en el Espíritu? La Biblia le llama que es el fruto del Espíritu. Dice fruto o frutos. Fruto es una sola cosa lo que produce, pero este fruto tiene estas características. Y dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas, dice, no hay ley. Son 9 palabras de las cuales puedo casi asegurar que no sabemos cuál es la definición de cada una de ellas. Pero lo que sí podemos nosotros notar es que si uno de mis hijos me está, dice y dice y dice y dice de algo que él quiere que yo haga, en lugar de contestarle ¿con qué? Con paciencia, que es una manifestación del fruto del Espíritu, yo le contesto alterado. Estoy haciendo manifiesto que estoy conforme a la voluntad de Dios o conforme a la voluntad de mi carne, de la carne. Es algo con lo que cual vamos a luchar hasta que se puede vencer a los deseos de la carne. Sí, sí se puede. Esa es la vida cristiana normal que Dios desea para nosotros. Pregunto, ¿es algo que se va a lograr de la noche a la mañana? Sí y no. ¿Por qué sí? Porque es algo que yo tengo que decidir. Decidir andar conforme a la voluntad de Dios. Es decir, poner la voluntad de Dios por encima de mi voluntad. Y eso debiera de bastar para vencer. Pero no siempre, y aquí es el problema, que no siempre estoy avispado. Es decir, no siempre estoy listo, no siempre estoy dispuesto, quizá sea la respuesta correcta, ¿no? De ahí que si yo me he propuesto no enojarme, no contestar feo, y de repente vienen y no estoy, digamos que espiritualmente en el mejor momento porque estoy viendo mi programa favorito en la tele, y vienen y me interrumpen o me hacen una pregunta en el momento preciso que están decidiendo quién fue el asesino en el programa, lo más probable es que como no estoy atento espiritualmente, voy a contestar mal. Pero eso no quiere decir que yo sea derrotado. Yo soy derrotado si no pido perdón. Pero si contesto mal y pido perdón, entonces esa que fue una aparente derrota se convierte en una rotunda victoria. ¿Sí? Por eso digo que sí y no. Ok. Ah, ok. Aquí la pregunta ahora que sigue es, ya entendimos que tenemos que vivir conforme al Espíritu. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Quién es este Espíritu Santo? Bueno, Juan 7:37 al 39 nos dice, creo que todos entendemos que el Espíritu Santo es Dios, es una parte de la Trinidad. Y no pretendo con esto que estoy diciendo de quién es el Espíritu Santo, hacer una demostración de que el Espíritu Santo es una de las personas de la Trinidad, sino más bien me quiero referir a quién es el Espíritu Santo desde el punto de vista de qué es de qué es lo que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas o para nuestras vidas. Yo estoy dando por sentado que todos entendemos que el Espíritu Santo es una persona de la Trinidad que es tan Dios como lo es el Padre y que es tan Dios como lo es el Hijo. El Espíritu Santo también lo es. Aquí me voy a referir más bien a cuál es la obra del Espíritu Santo, qué es lo que hace específicamente el Espíritu Santo. Ok, el Espíritu Santo, primero que nada, es una promesa que nos dio Jesús. Es Juan 7:37 al 39 dice lo siguiente.
En el último día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido glorificado. ¿Qué es el Espíritu Santo? Primeramente, es una promesa que hizo Jesús que iba a venir. Y dice que cuando viniera en nosotros iba a ser, lo íbamos a poder identificar. ¿Cómo vamos a poder identificar que el Espíritu Santo está en nuestra vida? Dice que ¿qué? Que de nuestro interior ¿qué? Correrán ríos de agua viva. Y esto es conforme a una promesa. Esta promesa está en el Antiguo Testamento. No me quiero meter en muchas honduras, pero dice lo siguiente en el libro de Ezequiel. Ezequiel 47 dice algo semejante a lo siguiente. Dice que este hombre ve que del templo está saliendo debajo de la puerta agua. Y dice que este hombre camina y dice que el agua le llega a los tobillos. Mil codos después, vamos a poner 1000 metros después, dice que este hombre se mete sigue nuevamente en el río, pero ahora el río le da, me parece que en la cintura. Camina 1000 metros más y el agua del río lo cubre completamente, de tal manera que ya no le es posible a este hombre caminar, sino que ahora tiene que nadar. Esta es la promesa a la que se está refiriendo de que de su interior correrán ríos de agua viva en Juan 7. El Espíritu Santo es algo que es progresivo en nuestra vida si nosotros lo obedecemos, si nosotros lo permitimos. El Espíritu Santo cuando entra en nuestra vida, entra como un torrente, es algo que se siente, es algo de lo cual nosotros podemos estar seguros, es una experiencia física, el tener el Espíritu Santo. Es decir, aunque es una experiencia espiritual, tiene una manifestación física. Sigo adelante. Otra característica de quién es este Espíritu Santo lo da Juan en el capítulo 14, versos del 15 al 18. Dice, si me amáis, está hablando Jesús y dice, si me amáis, guarden mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. ¿Quién es el que da al consolador? ¿Por intercesión de quién o por petición de quién? De Jesús. ¿Y cuál es la función del Espíritu Santo? Consolar. ¿Qué quiere decir consuelo? Consuelo quiere decir descanso y alivio de la pena, o de la molestia o de la fatiga que aflige y oprime el ánimo. También quiere decir gozo. Entonces dice que el Espíritu Santo es un consolador para que esté con ustedes para siempre. Este Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en ustedes. Miren la diferencia. Dice, el mundo no lo ve y no lo puede recibir. Y yo pregunto, ¿y nosotros que somos hijos de Dios sí lo vemos? No, pero sí lo recibimos y sí lo percibimos. Y ahora dice, y está hablando Jesús antes de que hubiera bautismo en el Espíritu Santo. Y dice, el Espíritu Santo está con ustedes. Es decir, imaginémonos todos nosotros que somos vasos y que estamos flotando en una alberca, pero que los vasos no están llenos, sino que como están flotando en la alberca, están mojados. Pero la promesa de Jesús es que no solamente va a estar con nosotros, sino que va a estar en nosotros. Y eso es diferente. Eso quiere decir que el vaso no solamente está mojado, sino que el vaso ahora está sumergido.
ahora está lleno ¿de qué? Del Espíritu Santo. ¿Ok? El Espíritu Santo es quien nos enseña todas las cosas y nos recuerda lo que dijo Jesús. Miren lo que dice el Evangelio de Juan capítulo 14, verso 26. Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. A ver, entonces quiere decir que los que entienden la Biblia no la entienden necesariamente porque son muy inteligentes. ¿O sí? Porque yo me he encontrado con gente que dice, es que yo soy muy cabeza dura. Y entonces, ¿es que eres cabeza dura o es que qué? Que no has dejado que el Espíritu Santo permee en tu vida. ¿Se acuerdan del ejemplo que puse de que el agua salía del templo? ¿En dónde, en dónde crees que una persona que dice, soy de cabeza muy dura y no entiendo, ¿a dónde crees que le llega el nivel del agua del Espíritu Santo? Pusimos 3 niveles, los talones, la cintura o que le cubría. ¿Es culpa de quién? ¿Quién es el responsable? ¿Es culpa de Dios? ¿Es culpa de quién? Entonces, ¿hay cabezas duras o hay gente que no se mete en las profundidades de Dios? No me meto en las profundidades de Dios, ¿sí? Porque aquí dice muy claro, tan claro dice que el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre va a enviar, está hablando Jesús, y dice, enviará en mi nombre, Él les enseñará algunas cosas. ¿Cómo dice? Todas, todas las cosas, y os recordará algunas cosas que yo he dicho, todas las cosas que he dicho. También dice que el Espíritu Santo nos dirá qué decir en tiempos de tribulación. Marcos 13:11 dice lo siguiente, pero cuando os trajeren a entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino que lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino ¿quién? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Estas cosas que hemos visto hasta ahora son las que hace el Espíritu Santo en mi vida, en tu vida, en nuestra vida. Otra cosa que hace el Espíritu Santo es guiarnos. Romanos capítulo 8, verso 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Qué quiere decir guiar? Imagínate que tienes que dar con una dirección y que traes tu celular y le estás hablando constantemente a la casa a la que tienes que llegar. Pregunto, ¿el dueño de la casa que te está guiando está cogiendo el volante? ¿Quién está cogiendo el volante? Tú lo único que tienes que hacer es ser que obediente. La palabra correcta es obediente. ¿A qué? A las instrucciones. La Biblia no le llama instrucciones, la Biblia le llama guianza del Espíritu Santo. Es decir, si tú quieres llegar eh, al lugar al que el Espíritu Santo, al que Dios ha determinado para tu vida, debes de seguir la ¿qué? La guía del Espíritu Santo. Y para eso tienes que ser solamente, ¿ok? Pero no es algo mágico, o sea, no es mágico. No es de que es que todavía me provoca urticaria que me griten, que me digan, que me ordenen, que no me pidan, ¿no? Tengo que ser obediente. Y esto es lo que más me gusta. Esto es lo que más me, anima. El Espíritu Santo es
las arras de nuestra herencia. Sí sabes que vas a recibir una herencia. No saben. Bueno, les explico. Esto tiene que ver con la promesa hecha a Abraham. Dice que Abraham le prometió una tierra donde dice que fluye leche y miel, le prometió herencia, le prometió algunas cosas. Lo que la promesa de Dios para con Abraham y para contigo y para conmigo es que nosotros estamos llamados a tener una herencia. Y esto tiene que ver con el derecho romano. A ver, cuando se hacía un trato, vamos a decir, yo decía, mi hija se va a casar con fulano, y para que veas que el trato va en serio, se ponía un objeto en prenda. Ajá. O sea, el trato va en serio. Entonces se daban lo que la Biblia le llama las arras. Nosotros tenemos el entendimiento de las arras conforme a la religión católica, pero aquí estamos hablando del derecho romano, no de la religión católica. Es decir, como Dios nos ha prometido una tierra donde fluye leche y miel, la cual no es en este planeta, sino que es algo espiritual, tiene que darnos en prenda para que nosotros entendamos y veamos que el trato de Dios es algo en serio. Nos está dando las arras de nuestra herencia, es decir, un contrato que se firmó, algo que nosotros podemos palpar y ver en nuestra vida y que es algo firme de parte de Dios. Esas arras que Dios nos ha dado es el Espíritu Santo. Es tener acceso a parte de la promesa, una parte de la promesa de lo que está por venir. ¿Qué es lo que está por venir? Dice, no recuerdo ahorita, creo que es Apocalipsis, dice, no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor, sino que las primeras cosas pasaron. Todas las cosas van a ser hechas nuevas. Y uno de los nombres o títulos del Espíritu Santo es ¿qué? Consolador, dijimos, ¿se acuerdan? Y cuando di la definición que da el diccionario de consolador, dice que una de las definiciones es gozo. Y otra de las definiciones que da de la palabra consuelo es que te consuela, pero es un sinónimo, que te apapacha, exactamente. Entonces vamos a poner una situación crítica. Estamos siendo perseguidos por causa de que somos hijos de Dios. Estamos metidos en la cárcel. ¿Cómo vamos a estar? Humanamente hablando, afligidos y tristes porque estamos lejos de nuestra familia. Pero como somos hijos de Dios y estamos llenos del Espíritu Santo, ¿qué estamos haciendo? ¿Se acuerdan lo que dice que estaba haciendo el apóstol Pablo cuando lo metieron hasta el fondo de la prisión y que estaba atado con grillos? ¿Qué estaba haciendo? ¿Chillando? ¿Estaba orando, quejándose con Dios? ¿Estaba qué? Cantando. ¿Comprenden? Esa es una pequeña probada de lo que está por venir. La gente del mundo dice, no puede recibir el Espíritu Santo porque no lo ve y no lo entiende. Pero ¿cómo vamos a entender que nosotros, cuando estamos prisioneros, en lugar estamos tristes y acongojados porque no está nuestra familia, pero por otro lado, nosotros estamos gozosos y contentos y estamos cantando alabanzas porque sabemos que lo que estamos padeciendo, lo estamos padeciendo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo? ¿Sí comprenden? ¿Ven la importancia del Espíritu Santo? Este Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia, es decir, es lo que nos está dando el Señor en garantía de que nosotros vamos a recibir lo prometido a Abraham. Hay un versículo que me encanta, que hoy en la mañana que estaba viendo una predicación en la tele, y que dices, híjole, esto fue pues lo más hermoso que me llevé de la predicación. Romanos
5:5. Mira lo que dice que es el Espíritu Santo. Dice, y la esperanza no avergüenza. Esto es el Espíritu Santo. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha dado. ¿Qué es el Espíritu Santo? El amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones. ¿No te emociona? ¿No te emociona poder amar a tu peor enemigo con el amor de Dios? Entonces, cuando meditas en este versículo, no es posible. Cuando meditas en este versículo, cuando entiendes lo que dice esto, comprendes cómo un hombre que está siendo apedreado, como Esteban, les dice, no les tomes en cuenta esto. No les tomes en cuenta esto. Perdónalos, no saben lo que hacen, Jesús en la cruz. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Eso es el Espíritu Santo, el amor de Dios derramado en nuestros corazones. Ok, ya vimos las arras. Ok, vámonos rápido. ¿Cómo se recibe el Espíritu Santo? ¿Cómo se recibe el Espíritu Santo? Traigo dos historias muy rápidas, muy breves, que espero que todos las hayamos leído. La primera, Hechos capítulos 1 y 2, dice que estaban en Jerusalén orando alrededor de primero 500 personas y después de esas 500 personas, como pasó el tiempo, algo así como un mes y cacho, quedaron solamente 120, pero esas 120 estaban orando esperando la promesa que había dado Jesús. Cuando dice, primera manera en la que somos llenos del Espíritu Santo, aparecieron lenguas repartidas como de fuego sobre sus cabezas. Esa es la primera manera. Esto, nada más que hago la aclaración que esto sucedió por primera vez en el pueblo judío. Todos los que recibieron el Espíritu Santo eran judíos, de la religión judía. Segundo ejemplo, está un hombre que no es judío, es un gentil. El que no es judío es gentil, tú y yo somos gentiles. Y dice que este era un hombre buscador de Dios. Era un capitán romano, o sea, estos ejemplos son los que dices Dios, ¿no? Un capitán del ejército romano. ¿Cómo te imaginas que era un capitán del ejército romano? Rudo, grosero seguramente, pero dice que este hombre había buscado a Dios, buscaba a Dios, entonces había transformado su vida. Y entonces manda a traer a Pedro, porque tiene una visión, y Pedro a su vez tiene una visión. Cuando llega Pedro en compañía de unos judíos, se meten a la casa de este hombre. Pedro con sus acompañantes eran de qué eran qué? Judíos. Y este hombre era romano, es decir, era gentil. Difícilmente un judío entraba en casa de un gentil, pero como la orden le fue dada mediante una visión a Pedro, entra. Y entonces le dice el soldado, le dice, oye, pues me mandó el Señor, me puso una visión y me pidió que vinieras. Ah, pues a mí me mandó y me trajo aquí. Y empieza a exponerle el Evangelio. Dice que Pedro está aún hablando cuando el Espíritu Santo descendió sobre estas gentes y empezaron a hablar en otras lenguas. Hasta ahorita, ¿cómo recibieron el Espíritu Santo? Simplemente por el hecho de escuchar el Evangelio. Escuchar y creer el Evangelio. Ok. La segunda manera, por imposición de manos. Y es el ejemplo de Pablo. Eso está en Hechos capítulo 9, versos 13 al 18. Muy rápido. Entonces Ananías, o sea, viene Pablo con cartas para perseguir a la iglesia, a los cristianos, a los creyentes. En Damasco, una luz lo cega, no, lo tira del caballo y es llevado
a X lugar en donde está este hombre ayunando por 3 días. Por otro lado, un cristiano llamado Ananías, un siervo cualquiera, le dice que vaya y que ore por Pablo, que está ayunando, y que ve en visión cómo entra un hombre que se llama Ananías y le ora por él. Y entonces dice, verso 3, entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo a Ananías, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes a los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos. ¿Qué puso sobre él? Las manos. Dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y para qué más. Para que seas lleno del Espíritu Santo. Al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. ¿Cómo recibió Pablo el Espíritu Santo? Por imposición de manos, porque Ananías oró por él. ¿Qué otro ejemplo tenemos? Este hombre que recibió el Espíritu Santo era judío o gentil. Era judío. Pablo era judío de nacimiento. Hechos 19 del 1 al 7. Habla de imposición de manos, pero esta vez de gentil. Y dice, aconteció que entre tanto Apolos estaba en Corinto, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? ¿Esto de acuerdo a qué? De lo que ya hablamos. ¿Sí me entienden la pregunta? Es decir, algunos recibieron el Espíritu Santo solamente por escuchar, ¿se acuerdan? ¿Cuál fue el ejemplo de ellos? Los judíos que recibieron el primer día como dice 3,000 o 5,000, y el otro fue Cornelio, que era el capitán del ejército romano. Ese no fue el caso de estos hombres cuando oyeron el Evangelio, dice, y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fueron bautizados? Ellos le dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que después vendría de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús. ¿En qué fueron bautizados? En agua. Y habiéndoles, ¿qué? Impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Ok. Ya entendemos que el Espíritu Santo se recibe o por oír o por imposición de manos. ¿Qué señales hay de que hemos recibido el Espíritu Santo? ¿Qué señales, qué manifestaciones hay de que efectivamente recibí el Espíritu Santo? Número 1, la que dijo Jesús. ¿Cuál fue la que dijo Jesús? ¿Se acuerdan? De su interior correrán ríos de agua viva. Es decir, hay una sensación física de que algo está fluyendo en nuestro interior. Algunos lo sienten como electricidad, algunos como toques, algunos como agua caliente. ¿Ok? Pero el chiste es que puede haber una sensación. ¿Ok? La segunda, dice Marcos 16, del 15 al 18. Les dijo, está hablando Jesús y está enviándolos a una comisión. Es las últimas palabras o de las últimas palabras que Jesús habló a sus discípulos. Y les dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen.
En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. La que más me llama la atención, porque después se repite, es hablarán nuevas lenguas. ¿Qué quiere decir hablar nuevas lenguas? Hablar nuevas lenguas quiere decir que son dos posibilidades. O que hables un idioma que no conoces, moderno, inglés, francés, alemán, bielorruso, algún idioma que no conocemos, o que se hablen otro tipo de lenguas que son angélicas, las describe la Biblia como angélicas. Esa es otra de las señales. Hechos capítulo 2 habla de algo que también sucedió el día que Pedro predicó, y dice que hubo un viento recio y que todos oían a los que habían recibido el Espíritu Santo hablar en otras lenguas. Y entonces dice, partos, medos, elamitas, del Ponto, de Galacia, de otras regiones de Frigia. Es decir, está describiendo el mundo conocido en aquel entonces y está diciendo algo semejante o equivalente a esto más o menos. Estábamos en Jerusalén, en Israel, en el territorio de Israel, y oíamos hablar en turco, en griego, en, no sé, idiomas, en iraní, en idiomas de gente que vivía en otras regiones, de tal manera que los oyeron y no habían creído, lo que dijeron fue, están llenos de mosto. ¿Qué quiere decir estar llenos de mosto? Están borrachos. Y además los oían que hablaban en otros idiomas, en turco, por ejemplo, y que los que sabían turco, lo que escuchaban era que estaban confesando los secretos o los misterios de Dios, estaban alabando a Dios en turco, que era un idioma que no conocían. Llama especialmente la atención porque los discípulos de Jesús, ¿a qué se dedicaban principalmente? ¿Eran maestros en las universidades? Eran pescadores, pescadores. Traigamos un ejemplo en nuestra vida. Imaginémonos que ahora gente de Alvarado, ¿por qué se le conoce a Alvarado, Veracruz? Por groseros, por mal hablados. Estos hombres, Pedro, Juan, Jacobo, los pescadores, no eran muy conocidos por su amplia cultura, porque estudiaban en la universidad en el Cairo, ni en la Alejandría, sino porque eran hombres muy incultos y que se les oía hablar en otras lenguas de los alrededores y dicen, estos están borrachos. Ok. Hechos 10:46 dice lo siguiente, porque se daban cuenta de que habían recibido el Espíritu Santo porque los oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Esta es una señal, una característica, que las lenguas o lo que se habla, lo que se dice es magnificar o glorificar o exaltar las obras o la obra de Dios. Eso es lo que hablan estas lenguas. Hechos 19:6 dice, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Esto de profetizar no es necesariamente hablar de lo que viene en el futuro. Profetizar es dar un mensaje de parte de otro. Por ejemplo, si le digo yo a Luis, Luis, por favor, ve a la iglesia en Querétaro y dile a la iglesia que los amamos, que los queremos, que estamos intercediendo por ellas, por ellos, Luis se convierte en un qué? En un profeta de nosotros, porque está yendo a dar un mensaje. Este profetizaban, habla acerca de un mensaje que tenía Dios en ese momento para los que estaban escuchando. ¿Ok? La pregunta entonces es la siguiente. ¿Qué tengo que hacer o qué es necesario hacer para que yo
todos los que estamos aquí, recibamos el Espíritu Santo. Número 1, si tú has tenido una experiencia en la cual has sentido calor, electricidad, agua, como que corre dentro de ti, tú tienes el bautismo con el Espíritu Santo. Número 2, si por ti se ha orado, pero no has recibido ninguna de estas señales, ¿qué crees que ha sucedido? O sea, aquí estamos en lo bíblico. ¿Ha sido tu intención, ha sido intención del hermano o de los hermanos que han orado por ti para que lo recibas, pero no ha habido al menos una manifestación de que lo tienes? ¿Ok? ¿Qué pues tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Juan capítulo 14, versos 16 al 17. Está hablando Jesús y dice lo siguiente: si me amáis, guardad mis mandamientos. El que diga que ama a Dios, ¿en qué lo hace manifiesto? En que guarda sus mandamientos. No hay nada, no hay de que yo amo a Dios, pero contesto y grito y digo y hablo como carbonero o como pescador de Alvarado o como pescador de las épocas de Cristo. No hay, porque el que ama, ¿qué? El que ama a Dios, ¿qué? Guarda sus mandamientos. Dice, sigue hablando Jesús y dice, y yo rogaré al Padre y dará otro consolador para que esté con ustedes siempre, no un rato, no unos días, sino que esté con ustedes siempre. El Espíritu de verdad. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para recibir el Espíritu Santo? Guardar la palabra de Dios, obedecer, esforzarme por hacerlo. Número 2, Lucas 11, del 9 al 13 dice lo siguiente: y yo les digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Pregunto, ¿cuántas veces crees que llamó este? ¿O por qué te está poniendo este ejemplo? De que si tú quieres recibir, pide. ¿Cuántas veces pido? Una vez. ¿Y si pido dos, no? ¿Y si no tuve la manifestación, ya? ¿Ya lo tengo? Pues yo creo que no. Yo creo que no, porque aquí la Biblia habla muy claramente de que las manifestaciones de que tengo el Espíritu Santo son una manifestación física, por lo menos han tenido muchos, y número 2, hablar en lenguas o profetizar, es decir, magnificar a Dios. Porque no es ninguna coincidencia que Dios dice lo siguiente, Jesús, perdón, está hablando y dice lo siguiente: y yo les digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de ustedes, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si ustedes, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que ¿qué? Se lo pidan? Yo quiero contar mi propia experiencia. Por eso digo que es necesario cumplir con los requisitos de Dios. Durante mucho tiempo, el grupo de jóvenes al que yo pertenecía, estuvimos orando para que el Espíritu Santo nos llenara. Y cada vez que había oportunidad, les diré unas 4 o 5 veces al año, los pastores de ese grupo nos imponían las manos para que recibiéramos el Espíritu Santo. Y yo en ninguna de esas 4 o 5 veces tuve ninguna manifestación de tener el Espíritu Santo, aunque yo lo deseaba.
Y había hermanos que efectivamente empezaban y sentían el calor como les descendía y que empezaban a hablar en lenguas, pero yo no lo había. Y entonces se me acercaba el hermano y me decía, a ver, repite lo que estoy diciendo, ¿verdad? Y yo trataba de repetir, pero no podía. Yo entendía que lo que yo estaba haciendo era repetir lo que él decía y muy mal repetido, porque no eran las mismas palabras. Un día cayó en mis manos un folleto que se llama, de Gordon Lindsay, que dice, que se llama ¿Cómo recibir el Espíritu Santo? Me acuerdo que estaba yo solo en mi recámara, estaba solo en mi casa, o sea, estaban mis papás en otra recámara y estaban viendo la tele, no sé. Y yo me senté en mi cama con las piernas cruzadas y empecé a leer el folleto. Pero yo dije, a ver, ¿han orado por mí 4 o 5 veces para recibir el Espíritu Santo? Yo voy a cerrar este folleto y le voy a pedir a Dios que sea Él el que me llene del Espíritu Santo, porque yo creo que ya es algo que ya tiene que venir, pues. Lo cerré y a los 3 minutos de estar pidiéndole, Señor, lléname de tu Espíritu Santo, hagan de cuenta que me echaron una cubetada muy grande de agua, no era caliente, era tibia. Y era algo que yo podía discernir que venía de arriba, o sea, no que me llenó de arriba para abajo, sino que es diferente a cuando te sonrojas, ¿no? Que sientes que el calor te sube. No, no, no. Este era un calor diferente, una tranquilidad que entró en mí. No pude hablar en lenguas, pero yo tenía la seguridad de que el Señor me había llenado en ese momento. Le di gracias a Dios, le dije, Señor, ya estuvo, ya soy lleno, y me acosté a dormir. ¿Qué estoy diciendo? Que eso se asemeja o se acopla a lo que está diciendo esto. Dice, tú pide no dice una vez, o te culpa porque no la recibiste a la primera, o te dice, eres muy chafa, no has creído lo suficiente, haz fuerzas. No, no, no. Te dice, tú llama. Si tú, vamos a suponer que te vienen correteando y que tienes que entrar a un castillo, vas a darle un golpe a la puerta y si no te abren ya ni modo, vas a llamar hasta que te abran. Eso es a lo que se refiere aquí. Y dice, si ustedes que son malos le dan cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre les va a dar el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Cuántas veces? Te lo pone de 3 maneras diferentes. Mira, te dice, pide, busca y llama. Pide, busca y llama. Lo que sucedió en Hechos 2, en Hechos 19, en Hechos 10, sobre el derramamiento del Espíritu Santo, está bien. Algunos a la primera, pero otros, no quiere decir que no somos favoritos de Dios, no quiere decir que Dios nos está castigando, que no llegamos aún al merecimiento, simplemente está aplicando otro versículo de la Biblia, pero es algo que Dios quiere darnos. ¿Por qué? Porque forma parte de la vida cristiana normal. Si quieres tener una vida victoriosa en el Señor, es necesario que hagas morir lo carnal en ti y que sea el Espíritu Santo el que te guíe. ¿Cuánto tiempo te vas a dedicar a eso? Eso es algo que depende de ti. Dios quiera que cada vez que ponen los pastores las manos sobre nosotros, recibiéramos el Espíritu Santo. A la primera, sería maravilloso. Pero si no sucede así, no te sientas mal y lo que tienes que hacer es buscar, pedir y llamar. ¿Cuántas veces? No sé, no sé, no sé. No quiero decir 60 veces y si no te pasa a la sexagésima, estás mal. Ve a ver si te convertiste bien. No, 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 no. Dios, entendemos que estas cosas que hablamos son cosas importantes para que podamos tener una vida cristiana de victoria en victoria. Solamente siendo llenos del Espíritu Santo podemos tener una vida llena, una vida como tú la imaginas para nosotros, como tú la deseas para nosotros.
una vida de victoria, una vida que no es difícil de llevar el yugo, que no es difícil de tener la victoria, sino simplemente tenemos que hacer las cosas de acuerdo al orden que tú has establecido. Te pedimos pues, Señor, que los que aún no tengan, Señor, el Espíritu Santo, que no hayan escuchado estas cosas antes, Dios, se propongan, Señor, el buscar, el llamar, el pedir, que sean ellos llenos, Señor, del Espíritu Santo, y que se puedan dar las condiciones, Señor, de obediencia, las condiciones de búsqueda, de amor, para que podamos todos, Señor, tener ese amor que nos has derramado a través de tu Espíritu Santo en nuestros corazones, Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.